Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la Casa de Nariño. Estamos en el Centro de Seguimiento y Monitoreo del COVID-19. Una vez más le damos la bienvenida a este Facebook Live, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a todos los trabajadores del sector de la salud, a todos los miembros de la fuerza pública, agradeciéndole a todos aquellos que son funcionarios del orden nacional, departamental y municipal, agradeciéndole a quienes están en los servicios públicos, en los servicios esenciales, en la cadena de suministro y a todos los que han ido recuperando vida productiva al servicio de nuestro país. Una vez más empezamos también este espacio haciendo un balance de las cifras del COVID-19 hoy en Colombia. Y empiezo por lo siguiente. Se adelantaron en el país hoy 6.303 pruebas, de los cuales resultaron positivos 635. También se siguen identificando conglomerados en algunos lugares donde se han hecho búsquedas específicas y hoy se han registrado 12 fallecimientos, por lo cual expreso mi solidaridad, también mi sentido pésame a esas familias que han perdido sus seres queridos. A la fecha, se han realizado en Colombia 196.417 pruebas, de los cuales 180.843 han dado negativo. A la fecha tenemos total de casos positivos 15.574, de los cuales 13.914, es decir, el 89.34% están siendo atendidos en su casa, bien por ser asintomáticos o con manifestaciones leves o moderadas. En hospitales tenemos 911 personas, el equivalente al 5.85% del total de casos positivos, y en unidades de cuidado intensivo tenemos 155 personas que equivalen al 1% del total de casos positivos. Pero hay una cifra también muy importante que yo quisiera destacar, y es que ya tenemos recuperados 3.751 personas y esta cifra sigue creciendo aceleradamente en el país. Frente a la situación mundial, podemos decir que ya se han registrado 4.690.787 casos, de los cuales hay recuperados 1.722.434 y a nivel mundial se registran como fallecidos 314.215 personas. Este día vamos una vez más a hacer el ejercicio del Facebook Live contestando preguntas de los ciudadanos por un espacio de media hora. Y he invitado hoy que nos acompaña el ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que hablemos de varios temas. Ayer también surgieron muchas preguntas de lugares específicos del territorio y yo quisiera empezar por Cartagena, dado que el ministro Fernando Ruiz estuvo los últimos días acompañando a las autoridades y tomando además el pulso de la situación del COVID-19 y también fijando medidas que se deben adelantar para contener la pandemia. Pero antes de empezar con las preguntas y que también el ministro nos acompañe contándonos sobre lo que fue su visita, me gustaría compartir con ustedes este video donde hay un resumen de lo que han sido las acciones del gobierno en los últimos días en la ciudad de Cartagena. El Ministerio de Salud y Protección Social llegó a Cartagena. Allí, el ministro Fernando Ruiz Gómez sostuvo una reunión en el puesto de mando unificado con el alcalde de Cartagena, William Dow, el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, y el viceministro del Interior, Daniel Palacios. Las autoridades reunidas revisaron la situación de la ciudad ante la epidemia de COVID-19, así como las acciones para el proceso de habilitación del Hospital Universitario del Caribe, que sería el hospital exclusivo para COVID. También la habilitación del Laboratorio Departamental de Bolívar para el procesamiento de pruebas. El ministro Ruiz brindó su apoyo en la decisión del alcalde en la continuación de las actividades mayoristas y la limitación de las minoristas en el mercado de Basurto. Se destinaron 6.715 millones de pesos para 22 hospitales y 1.273 millones para la S. Cartagena de Indias del distrito. Y se determinó la ampliación de la capacidad del departamento, incluida Cartagena, hasta en 291 camas UCI adicionales, de las cuales el ministerio financiará el 70%.
Además, un seguimiento estricto a la aplicación de pruebas por parte de las EPS. Y aquí tenemos las primeras preguntas que nos han llegado también asociados con la problemática en el departamento de Bolívar y Cartagena. Claudia Milena Feria nos pregunta cuál es la situación de los casos en el departamento de Bolívar y en Cartagena. También nos pregunta Cristian Valencia qué se está haciendo por parte del gobierno en la situación que presenta la ciudad. Yo creo, ministro Fernando Ruiz, que empecemos por ahí. A mí me gustaría que usted nos diera el balance, un balance crudo, pero al mismo tiempo un balance claro sobre las medidas que deben ser adoptadas para seguir conteniendo la pandemia. Sí, presidente, tuvimos viernes y sábado días de trabajo con la ciudadanía y con la institucionalidad de Cartagena, el departamento de Bolívar, con el señor alcalde, con el señor gobernador y también nos acompañó el viceministro de Interior. Revisamos la situación en Cartagena. Hasta el día de ayer llevábamos 1.051 casos de coronavirus y desafortunadamente 59 personas fallecidas. Y el Instituto Nacional de Salud, en conjunto con el DADIS, que es el Departamento Administrativo de Salud de la ciudad, habían desplegado un operativo en la semana anterior para identificar con la aplicación de pruebas las poblaciones afectadas. Encontramos una extensión difusa de los casos presentados, prácticamente distribuidos por toda la ciudad, lo cual nos llevó a pensar que hay algunos conglomerados que es necesario investigar de manera urgente, en particular el mercado de Basurto, que es el gran distribuidor de personas en la ciudad. En Basurto trabajan 35.000 personas que hacen oficio minorista y a ella confluyen también pobladores de municipios circunvecinos a Cartagena. La afectación es muy relacionada con ese patrón de Basurto, decisión por la cual el alcalde tomó la decisión con nuestro apoyo de reducir el mercado minorista. Se hicieron otras acciones, se visitó el hospital del Caribe, se revisó la situación del hospital, se evaluaron también, tuvimos reuniones con las IPS, con las EPS, miramos todo el proceso de vigilancia epidemiológica y los apoyos que venimos dando desde el gobierno nacional. Y quedó un plan estructurado de trabajo entre alcaldía y gobernación con una serie de acciones que, con las recomendaciones que demos desde el Ministerio de Salud, estaremos avanzando en los próximos días, señor presidente. Gracias, ministro. Y yo aprovecho también para tomar aquí una pregunta que nos manda Catherine Coy. Presidente, ¿la cultura de una ciudad influye en la disciplina y distanciamiento físico y en que haya más contagios? Catherine, la respuesta es sí. Y justamente yo creo que ese es el reto más grande en el que nosotros nos encontramos. Colombia ha venido tomando muchísimas medidas que han sido drásticas, duras, pero necesarias, porque hemos privilegiado la vida, hemos privilegiado la salud y también tenemos claro que tenemos que ir recuperando vida productiva. Entre otras cosas, porque aprovecho para decir que no hay un dilema entre la protección de la vida y la salud y la recuperación de vida productiva. Las dos cosas hay que hacerlas de la mano, sobre todo porque estamos ante una pandemia que va a durar muchísimo más tiempo del que todos quisiéramos, que el 80% de quienes portan esta enfermedad son asintomáticos, donde tenemos una gran facilidad de propagación por parte de la enfermedad y donde sabemos que es profundamente letal en unos sectores de la población que son vulnerables desde el punto de vista de salud, esencialmente mayores de 70 años o menores de 70 años con preexistencias severas. Pero la pregunta que nos haces, Catherine, es clara. La disciplina social es fundamental. En la medida en que estemos usando el tapabocas en los espacios públicos, en la medida en que estemos guardando las distancias entre personas, en la medida en que estemos también cumpliendo con las normas de higiene, estamos salvando vidas. Y yo creo que ese es el reto más grande que tenemos en el país. Nosotros tenemos que avanzar, dar pasos firmes, claro, graduales y responsables para recuperar vida productiva, pero solamente seremos exitosos si como sociedad tenemos en cada uno de nosotros un comportamiento ejemplar desde el punto de vista de acatar el distanciamiento social y también cumplir con las pautas de higiene.
Y lo estamos viendo en muchas ciudades. Vemos ciudades que se están comportando supremamente bien y vemos otras ciudades donde han crecido los casos y cuando hemos examinado nos hemos dado cuenta que hay personas que se han ido relajando en el cumplimiento de las pautas de distanciamiento social. Así que este es el mensaje de fondo para todos los colombianos. Esto el futuro de nuestro país desde el punto de vista de sortear la pandemia y hacer una recuperación exitosa de la vida productiva depende de nuestro compromiso y nuestra disciplina individual y por supuesto colectiva. Acá nos pregunta Ivanovna Borrego, ministro. Presidente, ¿qué están haciendo con la situación del Amazonas? En el caso del Amazonas tenemos una situación que la he descrito como difícil, un reto grande. Desde el momento que empezamos a dimensionar los efectos de la pandemia, tomamos medidas de control fronterizo, hemos ido también acompañando la dotación del sistema de salud, pero claramente tenemos una frontera que es porosa y que es dispar desde el punto de vista de las políticas de contención, especialmente con la República del Brasil, y por eso hicimos la coordinación entre el Ministerio de Salud, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, para militarizar, para poner controles y al mismo tiempo para tener una coordinación permanente desde el punto de vista epidemiológico. Y por otro lado, también tenemos absoluta claridad en que se necesitan endurecer las medidas de aislamiento preventivo, así lo dictaminamos con las autoridades locales y estamos también fortaleciendo la tecnología y el personal humano para atender las necesidades de la población. Pero a mí me gustaría, ministro Fernando, que usted también le precisara a los colombianos que nos hace esta pregunta, a Ivanovna, que nos pregunta cómo podemos ejercer un mayor control desde el punto de vista del aislamiento preventivo en Leticia y en el departamento del Amazonas. Y otra cosa que quisiera agregar, igual lo hicimos también esta semana en el Baupés. Así que, ¿por qué no les explica a los colombianos? Sí, presidente, se hicieron medidas que incluyeron la militarización de la parte fronteriza, la reunión con el Brasil para reforzar la actividad conjunta y la coordinación, más el estrechamiento y de las medidas de cerco epidemiológico para toda la población. Pero además, presidente, tuvimos esta semana también problemas con el hospital, tuvimos un problema con la máquina de oxígeno que nos redujo la capacidad. Esto nos obligó a hacer un operativo de transporte de 6 pacientes que se encontraban delicados hacia la ciudad de Bogotá con el apoyo de la Fuerza Aérea. La buena noticia, presidente, es que ya logramos equilibrar la máquina y la semana entrante vamos a llevar a Leticia ya un compresor de aire para apoyar el proceso y estamos estudiando la posibilidad de otra máquina adicional, con lo cual estabilizamos ya la situación de Leticia, del hospital de Leticia, para que pueda tener la mejor atención posible para sus pobladores. Aquí nos pregunta Mile Guabadala, ¿cuándo podrán trabajar los médicos independientes que no realizan consulta prioritaria? A mí me parece importante también en eso, ministro, porque se ha avanzado en esos protocolos y en eso queremos dar pasos lo más pronto posible. Pero me gustaría que usted también les detallara a esas personas que nos preguntan con toda la razón cuáles serán esos protocolos frente a los cuales queremos ceñirnos. En el caso de médicos odontólogos, nosotros hemos definido que esa atención de urgencias que venía dándose, abrimos ya a consulta prioritaria y la consulta prioritaria es a criterio del profesional. Es el profesional, el mismo profesional que puede definir su caso particular, qué tan prioritario es. Y tercero, estamos desarrollando una estrategia institucional de lo que llamamos manejo de casos no COVID, o sea, todas aquellas enfermedades en las cuales las personas requieren tratamientos, en los cuales hemos hecho una exhortación incluso hacia que haya la atención respectiva en los hospitales en condiciones de funcionalidad, incluso en las ciudades que se pueda dar, en los sitios que se pueda dar, también poder especializar hospitales que sean de manejo para casos no COVID, e incluso ya tenemos un plan que ha venido estructurando el Instituto Nacional de Cancerología para atender los pacientes de cáncer, que es una enfermedad obviamente muy importante y que donde las demoras nos pueden generar problemas, y allí es donde estamos trabajando. Entonces, el ámbito es empezar a trabajar, hay una apertura hacia que las instituciones desarrollen sus servicios no COVID y siempre por ahora bajo la consulta prioritaria, que básicamente elimina las partes más que tienen que ver con la estética y con algunos procedimientos que se pueden diferir. Ministro, y acá, mire, hay otras preguntas que son bien importantes. Por ejemplo, Jennifer Valencia nos pregunta que cuándo se van a abrir se han abierto los aeropuertos para viajes al extranjero.
Yo quisiera, Jennifer, en esto también ser claro, y ayer lo decía. La situación hoy en el mundo frente a los vuelos internacionales es muy limitada, porque muchos países, o diría la gran mayoría, hemos tomado medidas para evitar que lleguen casos importados mientras vamos ejerciendo una contención frente al crecimiento exponencial de la pandemia. Por lo tanto, no veo realista que nosotros estemos en el cortísimo plazo haciendo esa apertura a los vuelos internacionales. Ahora, es importante explicar que aquí lo que queremos es una gran coordinación también entre países y con protocolos. Y por eso nosotros no estamos quietos esperando a ver qué va a ocurrir, sino que hemos estado en coordinación con IATA, hemos estado en coordinación con las autoridades aeronáuticas de otros países y ver cuáles serán esas mejores prácticas, entre otras cosas los temas de medición de temperatura, el uso de tapabocas, etcétera, etcétera, porque el mundo tendrá que avanzar en un protocolo para lo que es el transporte aéreo internacional. Inclusive cuando uno lee, por ejemplo, lo que ocurrió hace 100 años con la llamada fiebre española que causó casi 50 millones de muertos en todo el mundo, en aquel momento donde no teníamos un tráfico aéreo en el mundo de manera generalizada, apenas estábamos viendo aeronaves en su etapa embrionaria, hoy podemos reconocer que en esa época se adelantaron, por ejemplo, para el transporte marítimo unos controles de salubridad que se hicieron universales. Yo creo que el mundo va a estar evolucionando hacia unas normas frente al transporte aéreo internacional que tendrán que ser discutidas también en las próximas semanas. Y creo que hay voluntad para hacerlo. De hecho, esta semana en un encuentro que tendremos con varios presidentes de Prosur, también la idea es avanzar sobre esos protocolos. Pero insisto, no quiero generar falsas expectativas. En el cortísimo plazo no estamos pensando en la reapertura de esos vuelos internacionales porque estamos en un momento donde tenemos que quitarle velocidad exponencial a la pandemia y al mismo tiempo hacer una recuperación ordenada y progresiva de la vida productiva. Aquí, por ejemplo, nos hacen preguntas. Mire, Diana Martínez, ministro, esa pregunta se la voy a dejar a usted. Ella nos dice que, nos habla del pico, dice que el pico, por ejemplo, se especula que llegaría en las semanas de julio, pero que entonces, ¿cómo se puede ejercer un buen control con los niños? Eventualmente, si va a haber algo de recuperación de retorno a la vida escolar, para que ellos no corran ningún riesgo. Y yo creo que eso es bueno precisarlo, porque al final del día nosotros nos hemos dado cuenta que los niños pueden ser vectores de propagación de este virus. El virus no es profundamente letal con los niños, aunque hemos visto casos de letalidad, pero yo creo que el mensaje de fondo es que nos tenemos que adaptar hacia lo que será la convivencia con el coronavirus y eso va a implicar recuperar también muchas cosas de manera ordenada, pero esos protocolos serán fundamentales. Por lo menos de lo que usted ha visto, la experiencia internacional, ministro, de cómo se ha ido recuperando también esa vida escolar, esos protocolos, cómo se están aplicando y qué nos sirve de referencia para Colombia. Sí, presidente, algunos países que ya han pasado, digamos, la parte del cenit, digámoslo, de la curva, han empezado a desarrollar proyectos de apertura escolar. Yo creo que eso tiene que ver también con la idea política que estamos aplicando de flexibilidad. A los niños ya se les hemos abierto un poco la puerta de la casa, los hemos permitido que estén circulando y obviamente de acuerdo a cómo se nos desarrolle el proceso de la epidemia estaremos dando una flexibilidad y una apertura seguramente a los niños, pero también habría que pensar aquí colombianos en eso que enfatizaba el presidente, si hay disciplina social, si permitimos si todos guardamos el distanciamiento social, damos mayor posibilidad a esa apertura gradual y a que nuestros niños y nuestras personas mayores tengan mayor espacio para el disfrute social. Si no hay eso, y uno ve ciudades donde efectivamente no lo hay, pues tenemos efectos en los cuales nos tenemos que mantener en situación de cierre, lo cual retrasa esas posibilidades de apertura social. Y yo creo que eso también es importante, porque las medidas que se han tomado han sido para proteger a los niños, además protegerlos también como vector de contagio, pero también quiero insistir en lo de las personas mayores de 70 años, ministro Fernando, aprovechar para hacer esta pedagogía, porque lo reitero, muchas personas han elevado, por ejemplo, voces críticas y dicen, es que nos están tratando los mayores de 70 años como si nosotros fuéramos a contaminar a la sociedad y están arrinconados o están despreciados. No, yo quiero insistir en el mensaje.
Nadie los está arrinconando, ni más faltaba. Y lo decimos es con respeto, con cariño también. Lo que estamos es protegiéndolos también de que otras personas los contagien. Porque cuando miramos las estadísticas mundiales e inclusive las estadísticas en nuestro país, nos damos cuenta que las probabilidades de mortalidad en los mayores de 70 años es, sin lugar a dudas, la más alta frente a cualquier otro segmento poblacional. Claro, hay personas menores de 70 años y sobre todo entre 60 y 70 que también tienen niveles altos de mortalidad, pero sobre todo cuando estamos viendo preexistencias. Y eso también se extiende inclusive a grupos poblacionales más jóvenes. Pero esa protección del adulto mayor yo creo que tiene dos grandes efectos. Por un lado, salva vidas. En segundo lugar, previene que se genere un colapso en la solicitud y la atención en el sistema de salud. Yo les contaba hace un rato que casi el 90% de las personas que han marcado positivos, después de haberse les practicado las pruebas, está siendo atendida en sus casas. ¿Eso por qué? Porque encontramos asintomáticos, personas con manifestaciones leves o moderadas, y esencialmente son personas muchísimo más jóvenes del segmento mayor de 70 años. Pero cuando la enfermedad agrede a una persona mayor de 70 años, hay una alta probabilidad de mortalidad. Me gustaría, ministro Fernando, que le diéramos ese mensaje también a los mayores de 70 años de por qué hemos insistido tanto en esa medida. Sí, presidente, concordamos totalmente con usted. Es protección. Nosotros no estamos haciendo ningún trabajo de discriminación, solamente protección. Y lo que es claro es que el perfil de mortalidad que estamos observando en Colombia, presidente, es un perfil de mortalidad en jóvenes. Eso indica que si los comparamos con cifras internacionales deberíamos tener un número mucho mayor de muertes en personas mayores que hemos evitado. Hemos evitado mortalidad y eso también es muy importante para estas personas. Aquí, por ejemplo, nos preguntan también por los programas sociales. Y antes de darle paso a esa pregunta de los programas sociales, Loren Vargas nos pregunta: señor presidente, tengo una peluquería cerrada desde hace 2 meses. No estoy teniendo medios para mi sustento. ¿Cómo podemos acceder? Bueno, aquí nos preguntan por arriendo, pero también cómo acceder a otros beneficios. ¿Cuándo van a poder volver a abrir? Loren, yo quisiera empezar diciendo esto. En algunos municipios que no han registrado casos de COVID-19, ya estamos empezando a dar ese paso de recuperación de vida productiva, claro, a solicitud de los alcaldes. ¿Con qué idea? Primero, con protocolos. El uso del tapabocas, la desinfección permanente y algo que es importante, que lo hemos visto también en otros países del mundo, empezar a dar las citas con reservación. ¿Para qué? Para que se pueda tener un control sobre los aforos. Y yo creo que en la medida que avanzamos en estos protocolos, tenemos que irnos preparando para dar ese paso adicional. Pero como lo decía el ministro Fernando, todo depende también de la disciplina ciudadana y de la disciplina también en los negocios. Y por otro lado, de lo que es los programas de ayuda, ahí tenemos 2 instrumentos. Un instrumento es el instrumento también de créditos a la nómina, que está abierto, donde estamos garantizando hasta el 90%. Y lo otro, en la medida en que nosotros logremos que la micro, pequeña y mediana empresa, y también la grande, por supuesto, logre presentarse rápidamente a los programas del subsidio, donde estamos pagando el equivalente al 40% de un salario mínimo legal, pues eso también podrá ayudar a estos negocios. Y yo creo también que en la medida que vamos haciendo más recuperación responsable, progresiva, paulatina de la vida productiva, también estaremos dando una luz de esperanza para esos sectores donde creo yo el modelo que se está imponiendo en el mundo, y usted me corregirá, ministro, es el de poder hacer esa apertura de las peluquerías con reservación, con protocolos y con control de aforo. Lo escuchamos, ministro. Sí, señor. Es la posibilidad de hacerlo de una manera organizada, ordenada, con distancia física, con espaciamiento entre las personas, y eso lo iremos haciendo en la medida que tengamos esa posibilidad de conocer y estimar cuánto es la población que está actualmente circulando. Sí, y yo quisiera también en eso, ministro Fernando, aprovechar para hacer 2 preguntas. Una, las preguntas que nos hacen de los vuelos nacionales. Nosotros todavía no hemos definido una fecha porque esta semana estaremos haciendo una valoración con el equipo técnico del Ministerio de Salud, con el equipo del Instituto Nacional de Salud. Estaremos mirando también protocolos que se han presentado
Y claro, lo que más nos interesa a nosotros es tener las mejores herramientas de protección, y eso también tiene que ver con el transporte intermunicipal. Yo creo que dada la situación en la que nos encontramos en este momento, donde nosotros vemos que tenemos un nivel de unidades de cuidado intensivo que está prácticamente usado al 1% del total de los casos positivos, cuando nos estamos dando cuenta adicionalmente que el número de hospitalizados no supera el 6%, cuando nos estamos dando cuenta también que sobre las pruebas realizadas entre el 8 y el 10% es el porcentaje que hemos tenido de personas que están marcando positivos, son indicadores que nos dan luces de esperanza, pero no podemos correr. Y no podemos correr sobre todo cuando necesitamos que los ciudadanos también tengan ese gran compromiso y esa disciplina y que tengamos los protocolos a todo nivel. Por eso nosotros haremos una valoración esta semana y avisaremos oportunamente de cara a lo que será el fin de la emergencia sanitaria sobre cómo continuaremos en los temas también de transporte. Y aquí nos hacen una pregunta también importante. Nos la hace Sandra Milena Peña. Señor presidente, buenas noches. Por favor, ayúdenos para que las clases sigan virtuales por la vida de nuestros hijos. ¿Qué pasará con esto? Sandra, y aquí veo que hay varios que nos hacen esa pregunta. Ustedes pueden estar tranquilos. ¿En qué sentido? Nosotros estamos actuando con responsabilidad, basado en la ciencia, apoyados en el equipo del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y también del grupo de expertos que ahora se vinculan de manera permanente para acompañar lo que serán estas nuevas medidas donde queremos hacer recuperación de vida productiva, pero responsablemente. Aquí no vamos a hacer experimentos sociales con ningún niño en nuestro país. Hemos privilegiado la educación virtual, hemos llevado el PAE a las casas. También hemos avanzado en que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar esté llevando los refuerzos nutricionales. En fin, la protección de los niños es una prioridad para nosotros y yo creo, ministro Fernando, que a mí me gustaría que usted también como médico, como experto en salud pública y en epidemiología, también le dé esa certeza a los colombianos, que las medidas en torno al sistema educativo las debemos tomar de aquí a finales de este mes cuando vence el ciclo de la emergencia sanitaria y que una de nuestras prioridades es proteger a los niños, pero también proteger el entorno para que ellos tampoco sean vectores de propagación de la enfermedad. Hemos logrado una protección, ya hay resultados evidentes en reducción del pico epidemiológico y hemos tenido resultados también en la transmisión de los niños a mayores. Pero evidentemente todo puede llevarnos a una apertura gradual en la que tengamos control y conocimiento sobre la situación la forma que estés llevando a cabo en el país, señor presidente. Gracias, ministro. Bueno, creo que hemos contestado varias preguntas. Aquí el tiempo se nos está agotando. Ya estamos cumpliendo la media hora de nuestro Facebook Live de los fines de semana. Mañana vamos a estar a las 6 de la tarde en nuestro espacio de prevención y acción, donde estaremos abordando un balance de lo que ha sido hasta ahora el aislamiento preventivo obligatorio. Estaremos haciendo énfasis en todo lo que debe ser la cultura ciudadana, la disciplina de los ciudadanos. Pero hoy es un día también muy especial porque hoy estamos también honrando a los recicladores, a quienes contribuyen a la protección del medio ambiente, y por eso, para despedir esta media hora de nuestro Facebook Live, quiero dejarlos con este video donde le rendimos homenaje a aquellos que silenciosa pero al mismo tiempo con gran éxito contribuyen a la protección del medio ambiente. Muchísimas gracias y los espero mañana a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Esa tensa calma de los centros urbanos, en medio de esta difícil situación que atravesamos, es el contraste de la imparable tarea de aquellos que recolectan, transportan, reciclan y aprovechan los residuos que generas. Una labor primordial para disminuir el riesgo al que estás expuesto en estos momentos. Hoy más que nunca, estos héroes necesitan de tu ayuda. Facilítales su labor, separando adecuadamente desde tu hogar, reciclando, reutilizando y reduciendo tus residuos. Gracias, me comprometo. Gracias, me comprometo. Gracias, me comprometo. Gracias, nos comprometemos. Gracias, me comprometo. Si convives con una persona con sospecha de contagio o que ya dio positivo para coronavirus, sigue estos pasos. Deposita los residuos en una bolsa negra. Antes de cerrarla, esparce solución desinfectante sobre los residuos
y posteriormente en el exterior de la bolsa. Recúbrela con una bolsa adicional del mismo color. Finalmente, márcala con cinta aislante de color blanco que diga no aprovechables. Retribuyamos el sacrificio de nuestros recolectores y recicladores con nuestro compromiso ciudadano. Protegerlos a ellos es protegernos todos.